El tema que vamos a desarrollar ahora va a ser el tema del mito al logos. Este tópico es desarrollado por historiadores y filósofos, sobre todo el siglo pasado, con el fin de explicar cuál es el inicio de la filosofía. Iniciaremos respondiendo a la pregunta ¿qué es el mito? Dice el texto del libro Mito y Realidad de Mircea Eliade: el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Es pues siempre un relato de una creación. Se narra cómo algo que ha sido producido ha comenzado a ser. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los comienzos. Los mitos revelan pues la actividad creadora y desvelan la sacralidad o simplemente sobrenaturalidad de sus obras. Bien, podemos rescatar entonces aquí en medio de este texto varias cosas. Primero, el mito cuenta una historia sagrada. Desde el inicio de los tiempos, los poetas han manifestado lo que se entiende recibieron de los dioses, que es una historia, una narración de cómo han surgido las cosas que existen en la realidad. Esa historia no ha podido ser observada por los hombres, por tanto proviene de Dios, y estos han recibido entonces estas historias de Dios. Es una historia sagrada. Esta historia normalmente está contada en un lenguaje simbólico y de forma fantástica, ¿no? Son textos tradicionales que van pasando de generación en generación en una comunidad, en este caso como la griega, ¿no? Está dotado, como les decía, de un carácter simbólico y sagrado. Es interesante ver que los mitos hacen alusión a los comienzos o hacia el fin de las cosas. Es decir, nos hablan de cómo aparecen el hombre, el mundo, la realidad. Nos hablan de el cielo, los astros como el sol, y en ese sentido del ordenamiento que hay en la realidad. Se asumen también como verdades válidas para explicar pues lo que es la realidad en la que viven estas personas. Ahora bien, el mito también nos muestra opuestos, por ejemplo, entre vida y muerte, bien y mal, dioses y hombre, creación y destrucción. Pero una cosa hay que tener en claro: la reconciliación de estos contrarios son los que nos ayudan a alcanzar la justicia y la paz o la armonía. Todo esto es interesante porque son los protagonistas de los mitos, son los dioses y los hombres. Entonces, los mitos narran esa relación que hay entre los dioses y los hombres para dar principio a lo que existe. Son los poetas como Homero y Hesíodo los que van a ayudar a dar un paso más allá del mito. Homero escribió la Ilíada y la Odisea, y en estas obras va ayudándonos a ver más allá de los dioses y sus caprichos y su mirada antropomórfica. Nos va ayudando a ver un sentido de armonía, proporción, el límite y la medida. De la misma forma nos va ayudando a ver los hechos y causas de una forma diferente. Y también podemos ver en ellos una búsqueda de la totalidad de lo real por medio de los opuestos. Entonces, Homero con sus obras nos va a ayudar especialmente a los pensadores
antiguos, presocráticos, a inclinarse a la búsqueda de principios. De la misma forma sucede con Hesíodo. Hesíodo tiene su obra Teogonía y la otra Los Trabajos y los Días. En estas obras, en especial en Teogonía, narra el nacimiento de los dioses, el origen del universo y los fenómenos cósmicos a partir del caos. Pero también allana a los pensadores o a los primeros filósofos la forma de identificar justamente la totalidad, los principios, ¿no? Va introduciéndonos a determinados principios como Gea para entender cómo se desarrolla la realidad, y a partir de esos principios nos va ayudando a entender de mejor manera la misma. Se forman entonces con estos primeros filósofos determinados principios que son parte de la ética también de los griegos. La justicia, la medida justa, el conocimiento de uno mismo. Se acordarán ustedes de el pórtico del oráculo de Delfos y la frase que estaba esculpida ahí, que después fue tarea de Sócrates. Estos primeros pensadores entonces van dejando de lado los mitos y las formas de la explicación mítica para dar paso a una reflexión racional. Los mitos se veían entonces como explicaciones conservadoras, tradicionales, acríticas, ¿no? Pero estas explicaciones se van dejando de lado, como les decía, para buscar una reflexión basada en un conocimiento especulativo y determinados principios racionales. Entonces, es una explicación de la naturaleza, la realidad y el hombre mediante el uso exclusivo de la razón. ¿Hay verdad en los mitos o los mitos son solamente una fantasía? Ya habíamos asumido que el fin de los mitos es importante como explicación, es decir, los mitos intentan explicar lo real, lo que existe. En ese sentido, vamos a valorar lo que nos dice Melendo en su libro, basándose también en una explicación que tiene Piper. Melendo nos dice que sí, efectivamente, los verdaderos mitos, que también hace esta precisión a partir de Piper, los verdaderos mitos efectivamente tienen una verdad. Es una verdad simbólica, ¿no? Y es que los mitos no dejan de hablar de lo fundamental, de las principales preguntas que tiene el hombre. El fin de los mitos es claro e importante y valorado. No la forma de la explicación, ya lo habíamos precisado antes. Por eso es que podemos sacar estas citas de Melendo que nos hablan justamente de esta relación importante que hay entre mito y filosofía. Dice, los mitos representan una fuente de conocimiento perfectamente compatible con el pensar filosófico, por lo que ya habíamos hablado, desde el fin. También hay un conocimiento en el mito, sin embargo, el fin de ese conocimiento es más importante y es tomado por la filosofía, no la forma ni las características de la narración. Filosofía y mito se encuentran y se sostienen mutuamente en el intento de iluminar, desde ángulos bastante distintos, los contornos de la misma realidad. Esto es interesante porque efectivamente las formas de narración, que también incluso vemos en la Biblia, nos relatan cosas que son parte de la realidad y que son verdad. Sin embargo, esto se hace de una forma narrativa que tiene elementos también creativos de lo real, pero tienen de trasfondo un mensaje revelador, ¿no? Un mensaje verdadero y podemos entender un mensaje de Dios. Dice también Melendo, los filósofos griegos nunca pretendieron sustituir lo que enseñaban los antiguos por un conocimiento basado en modo exclusivo y excluyente en el poder de la razón del hombre. Y es por eso que los primeros filósofos también comenzaron a utilizar determinados mitos para explicar sus proposiciones, sus propuestas filosóficas.
Lo vemos sobre todo en Platón, en uno de los filósofos antiguos más importantes, no como el mito de la caverna, que es una explicación diferente, pero sí en otros textos donde efectivamente Platón hace alusión a mitos. Entonces, los mitos no culminan con el inicio o el nacimiento de la filosofía, van a seguir dándose más allá, pero también es importante que los mitos no solamente son dejados de lado, sino más bien van siendo superados, van siendo tomados en cuenta en cierta medida, pero también superados por una explicación racional, con un conocimiento que quiere ser una muestra de las causas, de los fenómenos, de los hechos o de las cosas. ¿Dónde nace la filosofía? La filosofía nace en Grecia. Como ven aquí, el mapa de Grecia, pues no va a nacer en las principales poligriegas, sino más bien afuera, a los alrededores, en las colonias griegas, sobre todo en las colonias griegas que están en el actual territorio de Turquía. Como ven ahí, Mileto. Es en Mileto donde nacería la filosofía. Sería Tales el primer filósofo y Mileto la cuna de la filosofía. ¿Por qué nace en Grecia? Es importante detallar algunos de estos aspectos. Lo primero, la posibilidad de que haya venido de Oriente. Los filósofos alejandrinos y algunos cristianos orientales defendieron esta posición. Sin embargo, esta posición fue superada y dejada de lado porque hay razones para pensar que efectivamente no fue así. En su libro Historia de la Filosofía, Giovanni Reale y Darío Antiseri nos dicen que no es posible que la filosofía haya venido de Oriente, uno, porque no hay historiadores griegos antiguos que hablen de esta posibilidad, que escriban acerca de esta posibilidad. En segundo lugar, porque efectivamente hay sabiduría en el pueblo de Oriente, pero esta sobre todo está relacionada a una convicción religiosa, a mitos teológicos y a cosmogonías. Entonces no hay la posibilidad en ese sentido de que haya venido de Oriente. La explicación de Barnett sobre todo es una tesis que está escrita en su libro La aurora de la filosofía griega de 1915. Este habla sobre el milagro griego. Lo que nos dice es que de pronto la genialidad del pueblo griego da la posibilidad de que de forma abrupta nazca la filosofía. Pero esta posición no toma en cuenta datos históricos, ¿no?, apreciación sociocultural y también política. Esto entonces de alguna manera tiene límites esta posición y efectivamente ha sido superada más adelante. La explicación de Comfort en su libro De la religión a la filosofía de 1912 nos habla sobre el cambio a unos mitos racionalizados. Nos dice que la filosofía es la evolución de las formas del pensamiento que supera al mito, ¿no? Entonces las maneras de pensar que en filosofía logran definiciones más claras y afirmaciones explícitas ya estaban de alguna manera en esos mitos irracionales que tenían los griegos, ¿no? Algunas instituciones mitológicas también que habían representado este pueblo. Bien, pero estas posiciones van a ir siendo superadas por Bernat en su libro Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua de 1965, porque él sobre todo se va a basar en explicaciones que tienen que ver con la literatura, de poetas como Homero y Hesiodo, en la explicación en base a la religión que tiene el pueblo griego. Entonces va a ser una explicación también sociocultural y también respecto a las formas políticas que fueron tomando los griegos. Estas explicaciones entonces son las más centradas y aceptadas de forma general, y que vamos a ir resumiendo sobre todo esta posición de Bernat en la siguiente diapositiva. ¿Por qué nace en Grecia? Pues nace en Grecia por la consolidación de la polis. La economía de Grecia da la posibilidad de que haya un cambio en las formas de gobierno
y es así que se van formando las ciudades-estado, las polis griegas. Estas van a dar pie justamente a la posibilidad de una gran participación de los ciudadanos griegos en las decisiones de la ciudad-estado. Otra razón importante es el crecimiento del comercio con las colonias. Esto es importante porque con el comercio no solamente se traen productos, sino también se traen ideas y conocimiento. El comercio de los griegos pues pasó hacia el lado oriental, hacia Mesopotamia, y también pasó hacia el lado de Egipto, ¿no? Fue el suroriental. Es así que los griegos van a recibir las matemáticas de los egipcios y van a transformarlas. De la misma forma, la astronomía de los orientales, y van a transformarla. Es por eso que es importante el comercio para esta difusión de ideas y para el enriquecimiento de la cultura griega. La aparición de la moneda también es un acontecimiento muy importante porque ayuda al desarrollo de este carácter de pensamiento de una forma abstracta en los griegos, ¿no? La moneda es una representación universal y esto ayuda a complejizar el modo del pensamiento de los griegos. La religión griega es importante, hay una religión pública y hay una religión privada. Sobre todo la filosofía griega va sobre esa religión privada. De hecho que hay una crítica también respecto a la religión pública, pero sobre todo hay un cambio en esta religión privada. ¿Por qué? Porque no tienen una estructura sacerdotal, no tienen un libro o una doctrina ortodoxa, y eso da la posibilidad de que los griegos puedan tener libertad en las formas de la búsqueda de explicación a las preguntas últimas que tienen respecto a la justicia, respecto a la libertad, ¿no? En ese sentido es importante este tipo de religión porque va a dar la posibilidad de otro tipo de explicaciones. Homero y Hesíodo. Ya hemos explicado este trabajo que hacen Homero y Hesíodo con la poesía, y es que ellos van a dar la posibilidad de generar una forma de pensamiento más complejo y diferente, dando conceptos como Moira, Daimon y Ate, en el caso de Hesíodo, que van a facilitar la aparición de un pensamiento filosófico más complejo. Otros aspectos que tenemos acá: la adopción de la variante fenicia del alfabeto semítico. Lo que quiere decir es que los griegos asumieron el alfabeto semítico y desarrollaron su propia escritura basándose en este, ¿no? Esto va a ayudar mucho porque ya tienen un medio para transmitir sus ideas. No solamente entonces transmitir, sino también extenderlas, porque la escritura griega se comenzó a democratizar. La posibilidad de la participación en democracia de los griegos da la posibilidad de que todos tengan acceso también a la información y todos los que son considerados ciudadanos puedan participar. Y la mejor forma de participar es sabiendo leer y sabiendo escribir. Entonces esto se extiende hacia todos los ciudadanos y estos buscan la forma también de formarse en la retórica, la escritura, y efectivamente esto provoca de que se extienda el conocimiento y se extienda la filosofía en el pueblo griego. La incorporación del artículo neutro lo también ayuda porque permite la sustantivación de las cualidades o atributos, como ven aquí, facilitando la abstracción. Esto es importante. Ahora, como ven aquí en esta imagen, todo respecto a la escritura es importante, sobre todo porque es democrática, es decir, se extiende a todos los ciudadanos, porque se va a poder pasar esto de generación en generación. Porque han llegado hasta nuestros días este conocimiento y la sabiduría griega, justamente porque se ha permitido de que esto se inmortalice en la escritura y en los textos de los filósofos antiguos.
Sin embargo, no es así, por ejemplo, aquí en el pueblo peruano, que tuvieron un modo de escritura que solamente podían conocerlo un grupo de élite. O no es así en el pueblo egipcio, que también el modo de escritura cuneiforme estaba, o los jeroglíficos estaban supeditados a un grupo de élite. Por eso es que el pueblo griego tuvo la posibilidad de esa transmisión de conocimiento y una extensión de la filosofía y del pensamiento y la ciencia en general. Muy bien, hasta aquí acabamos entonces este trabajo de el mito a logos. Las fuentes bibliográficas: Reale y Antiseri, Historia de la Filosofía; Echano Basaldúa, Paradigma 2, Historia de la Filosofía; Tomás Melendo, Introducción a la Filosofía; y Webdonía, en el texto sobre todo respecto a la historia del nacimiento de la filosofía.